Bienvenidos a la siguiente clase de anatomía virtual. El día de hoy tendremos la clase de alteraciones de las estructuras cardíacas, en la cual revisaremos conceptos básicos sobre los soplos cardíacos, también sobre la cardiomiopatía dilatada hipertrófica y cómo esta puede ser representada o los efectos que tiene sobre el EKG. Primero vamos a definir lo que es el área precordial, en la cual vamos a encontrar las estructuras cardíacas, sabiendo que el borde superior del lado derecho es el tercer cartílago costal, aproximadamente a 1 centímetro del borde del esternón. La región inferior del lado derecho la corresponde el sexto cartílago costal. El borde inferior del lado izquierdo es el quinto, el quinto cartílago costal, aproximadamente a 7 u 8 centímetros del borde external. Y por último, en la región superior del lado izquierdo, tenemos el segundo cartílago costal, aproximadamente a 2 centímetros del mismo. Esta área es la que vamos a conocer como el área precordial, en la cual vamos a encontrar todas las estructuras cardíacas, y es bien importante reconocerla porque una herida cortopunzante o una herida por arma de fuego en esta área es muy probable que dañe las estructuras cardíacas. Aparte, en esta región vamos a encontrar nosotros también los distintos puntos de la auscultación, que es lo siguiente que vamos a repasar. Ya. A manera de recordatorio, vamos a repasar cuáles son las válvulas cardíacas, recordando que tenemos dos válvulas atrioventriculares que separan los atrios de los ventrículos. Sí, tenemos la válvula tricuspidia y la mitral, la tricuspide estando del lado derecho y la mitral del lado izquierdo. Y tenemos dos válvulas semilunares, ¿sí? Que es la pulmonar y la aórtica. Importante notar que estas se encuentran en distinta dirección, sabiendo que la pulmonar tiene una dirección hacia la izquierda y la aórtica tiene una dirección hacia la derecha. Esto es bien importante ahora que repasaremos los puntos de auscultación y también para las valvulopatías. Otra cosa que debemos de repasar es en qué momentos ocurre la apertura y el cierre de cada una, sabiendo que cuando yo me refiero a sístole y diástole me estoy refiriendo a la contracción o a la relajación de los ventrículos. Entonces, las válvulas atrioventriculares se van a abrir en la diástole y se van a cerrar en la sístole, produciendo el clásico ruido S1. Y las válvulas semilunares se van a abrir en la sístole y se van a cerrar en la diástole, produciendo su cierre, el segundo ruido cardíaco. Listo. Ahora revisaremos los distintos puntos de la auscultación, sabiendo que, debido a la dirección que tienen las válvulas, es aproximadamente el sitio donde vamos a auscultarlas mejor. El primer punto es el punto de la válvula aórtica, sabiendo que este es en el segundo espacio intercostal, la línea paraesternal del lado derecho. ¿Por qué? Porque el ventrículo va a eyectar la sangre aproximadamente en esta dirección. Y es precisamente en este punto donde mejor podemos auscultarla. El siguiente punto es el de la válvula pulmonar, el cual se encuentra contralateral al punto previamente descrito, o sea, segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque la válvula pulmonar va a eyectar la sangre en esta dirección. Por lo tanto, este es el mejor sitio para auscultar la válvula pulmonar. Luego tenemos el punto de la válvula tricúspide. Como pueden ver, la válvula tricúspide va a sacar la sangre en esta dirección. Por eso es que la vamos a auscultar de mejor manera, aproximadamente en el quinto espacio intercostal y en la línea paraesternal. Y por último tenemos la válvula mitral, que esta va a ser dirigida en el ápex. Y como ya sabíamos previamente, el ápex está en la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, ¿sí? Por la dirección que la válvula genera en su flujo. A manera de repaso, entonces tenemos los distintos puntos de auscultación, siendo el primero el aórtico, pulmonar, el tricuspidio y el mitral. A, P, T, M, para manera de recordatorio. El primero en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho, luego en el lado izquierdo, el mismo espacio intercostal,
luego lo tenemos en el quinto espacio intercostal, en la línea paraesternal, y luego el quinto espacio intercostal únicamente que en la línea medio clavicular. Algo importante es que estos son puntos aproximados, realmente esta es el área, son áreas realmente alrededor del mismo punto donde se va a auscultar la válvula. Entonces, más o menos aproximadamente el área de la válvula aórtica es esta, el área de la pulmonar es esta, el área de la tricúspide es esta y el área de la mitral es esta. Otra cosa importante que vamos a revisar es que dependiendo del flujo de la válvula es el sitio o el punto donde mejor se va a auscultar distintas patologías, sabiendo que tenemos tanto estenosis como regurgitación de las válvulas. Entonces, conociendo el flujo normal de las distintas válvulas o el flujo sanguíneo a través de las válvulas, nosotros podemos saber en qué momento o en qué punto de sístole o diástole se escuchan mejor determinados ruidos cardíacos y en qué posición del corazón se auscultan. Esto va a ser explicado a continuación. Entonces, para iniciar, un concepto importante es, vamos a estudiar tanto estenosis como regurgitación de las válvulas atrioventriculares y las semilunares. Entonces tenemos las atrioventriculares, la mitral y la tricúspide. Estas cuando tienen estenosis, sabemos que la estenosis es cuando el diámetro de la válvula se ve disminuido o reducido. Entonces, cuando las aurículas eyecten sangre a través de este orificio con un calibre reducido, se va a producir turbulencia del flujo. Y es esta turbulencia la que va a ocasionar el soplo. Entonces, es en el momento de la diástole en la cual la sangre va a pasar a través del orificio reducido, va a vibrar y va a producir el soplo cardíaco. Ahora, por su parte, tenemos las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica. Estas es contrario a lo que serían las válvulas atrioventriculares. Cuando tienen estenosis, el flujo se va a producir o el flujo turbulento se produce durante la sístole ventricular, ¿sí? Porque es en el momento en el cual la sangre es eyectada a través de la válvula con el diámetro reducido. Ahora, ¿qué pasa con la regurgitación? Con la regurgitación es contrario. La regurgitación es una válvula que es incompetente y que cuando debería de estar cerrada no lo está. Entonces existe una regurgitación de flujo a través de ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las atrioventriculares tienen regurgitación en la sístole, ¿sí? Y va a ser en esta dirección lo que va a suceder. Y las semilunares, la regurgitación va a ser contraria al flujo, ¿sí? Esto va a suceder en la diástole. Entonces, esto es importante porque vamos a estudiar estenosis, regurgitación de cada válvula y dependiendo hacia dónde vaya el flujo, es como se va realmente a auscultar mejor. Por ejemplo, en la estenosis tricuspidia, el flujo, dijimos que la de estenosis en las atrioventriculares van desde las aurículas a los ventrículos. Vibra, suena el soplo y por lo tanto el mejor sitio para auscultar esta estenosis tricuspidia es el punto de la tricuspide. Ahora en cambio en una regurgitación el mejor punto es en el quinto espacio intercostal en la línea paraesternal del lado derecho. ¿Sí? Porque el flujo va contrario al flujo normal en la sístole. Por la regurgitación va del ventrículo a la aurícula. Y el mejor punto para escuchar o estar a nivel de la aurícula es a este nivel. ¿Se puede auscultar también en el punto de la tricúspide? Sí, pero se va a hacer mucho más obvio en este punto. Y así vamos a estudiar el resto de válvulas en el siguiente video. ¿Vale? Entonces, inicialmente vamos a estudiar la válvula tricúspide, ya lo mencionamos previamente como ejemplo, pero a manera de repaso, cuando tenemos una estenosis de la válvula tricúspide, durante la diástole se va a producir un soplo que va a ser el mejor auscultable en el quinto espacio intercostal en la línea paraesternal del lado izquierdo. Ahora, cuando tengamos regurgitación, la regurgitación va a ser un soplo sistólico que va a ser mejor auscultado en el quinto espacio intercostal en la línea paraesternal del lado derecho, que también podría ser auscultado en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo,
pero se ausculta mucho mejor del lado derecho para external. ¿Sí? Esto es con la patología de la válvula tricuspide. Ahora estudiaremos la válvula mitral. La válvula mitral es la que divide el atrio izquierdo del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Por lo tanto, va a producir un flujo en esta dirección y por eso mismo ya sabemos que el punto de auscultación de la válvula mitral es en el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular. Cuando hay estenosis de la válvula, vamos a encontrar un soplo diastólico en este punto y por lo general, cuando hay estenosis de la válvula, las dos valvas se fusionan ligeramente y cuesta abrirlas, entonces inicia la diástole y posterior al inicio de la diástole se oye un snap o un chasquido y inicia el soplo, ¿verdad? Después de este chasquido. Esta usualmente es complicación de la artritis reumatoidea y como van a estudiar en su clase de patología y en semiología. Entonces, lo importante es reconocer que su punto de auscultación va a ser el foco mitral. Ahora bien, la regurgitación mitral por lo general se produce después de que hubo un infarto agudo de miocardio, el cual compromete uno de los músculos papilares, las cuerdas tendinosas quedan sueltas y se produce una válvula incompetente que permite el reflujo de la sangre hacia la aurícula izquierda. Este reflujo, como pueden ver, se va a auscultar, la regurgitación se puede auscultar en el foco mitral, pero se va a irradiar hacia la región posterior y se puede auscultar, es el único que se ausculta en la axila, en la región izquierda. Sí, entonces en la axila izquierda nosotros podemos auscultar la regurgitación mitral. Recuerden que eso es una complicación por lo general de los infartos agudos al miocardio y esto de manera crónica va a producir una sobrecarga de la aurícula izquierda y como se recuerdan, vamos a ponerlo aquí, la aurícula izquierda está en íntimo contacto con el esófago. Entonces al estar dilatada puede producir disfagia y además puede comprimir el nervio laringio recurrente y producir disfonía. Eso es con respecto a la válvula mitral. Ahora, con respecto a las válvulas semilunares, un punto importante que es donde se puede auscultar la regurgitación de las válvulas es en el primero, segundo, tercer espacio intercostal en la línea parasternal del lado izquierdo, por la posición que tiene literalmente casi a nivel donde están las válvulas. La regurgitación se podría auscultar acá. Como vamos a ver, se oye mucho más obvia en otros puntos. Entonces vamos a ir estudiando cada una de ellas individualmente. Entonces para iniciar la válvula pulmonar, como ya sabemos, es la que divide la cámara, el ventrículo derecho del tronco de la arteria pulmonar y su flujo es en esta dirección. Por lo tanto, cuando hay estenosis de esta válvula, o sea, un diámetro reducido, se produce flujo turbulento durante la sístole de los ventrículos. Entonces, un soplo holosistólico que se va a auscultar de mejor manera en el punto de la válvula pulmonar, que es el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal del lado izquierdo. Sí, la regurgitación, como decíamos, se puede auscultar en el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal del lado izquierdo también. Otro punto donde lo podrían auscultar es en el sexto espacio intercostal, siguiendo más o menos a la regurgitación tricuspidia, como habíamos visto anteriormente. Siguiendo la lógica de el flujo o la regurgitación del flujo sanguíneo a través de la válvula insuficiente. Listo. Con respecto a la válvula aórtica, sabemos que esta es la que divide el ventrículo izquierdo de la circulación sistémica. Esta se va a abrir durante la sístole. Cuando esta presenta estenosis secundario, ya sea arterial reumática, por ejemplo, la estenosis va a producir un flujo turbulento durante la sístole. Se va a auscultar de mejor manera en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal del lado derecho y este soplo se va a irradiar también hacia las carótidas. Sí, por lo general es un soplo crescendo decrescendo que, como les mencionaba, se puede irradiar en todo el sistema arterial. Puede producir que el paciente sufra de síncope, disnea y angina a la hora de hacer ejercicio. Ahora, por su contraparte, la regurgitación o cuando tenemos una válvula aórtica incompetente
esta va a tener un reflujo en la diástole, entonces va a ser un soplo diastólico que se va a auscultar de mejor manera en el foco mitral, en la línea medio clavicular, quinto espacio intercostal, ¿sí? Por este retorno que tiene el flujo sanguíneo. Este puede ser secundario a dilatación del arco de la aorta, a una válvula aórtica bicúspide, por ejemplo, y crónicamente puede producir dilatación del ventrículo y falla cardíaca. Entonces, con esto terminaríamos las válvulas cardíacas, los soplos y los sitios de mejor auscultación. Espero que les sirva y ahora vamos a continuar con la siguiente parte de la clase. Ahora, de manera ilustrativa, vamos a ver una estenosis de una de las válvulas. En este caso, tenemos una válvula semilunar y sabemos que es la aórtica porque tiene sus senos coronarios. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, y aquí tenemos el seno no coronario. Además, en el fondo podemos ver la válvula mitral con sus músculos papilares, el anterior y el posterior. Ahora, simulando que la válvula tuviese una estenosis, podemos ver cómo la válvula estenótica se vuelve fibrótica y menos complaciente, reduciendo el calibre a través del cual la sangre debe de fluir. Al reducir el calibre, produce un flujo más turbulento a través del cual los eritrocitos deben de pasar, produciendo un soplo, como ya platicamos previamente. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Estos pacientes se van a una valvuloplastía con balón, en la cual se introduce un stent a través de la arteria femoral, luego un balón, se dilata el balón, como están viendo ahorita en la animación tridimensional, y al dilatar el balón se vuelven un poco más complacientes las valvas. Este sería el tratamiento para una válvula estenótica. Listo. Con respecto al electrocardiograma y al eje cardíaco, vamos a ver el concepto más básico sobre el eje cardíaco para poder hablar posteriormente sobre dilataciones y sobre hipertrofia de los ventrículos. Entonces, lo primero que debemos de entender es que la mayoría de la electricidad va a ir dirigida hacia la región del ápex. ¿Por qué? Porque toda la electricidad va a ir desde el nodo sinoatrial al nodo AB en esta dirección. Posteriormente, se van a ir a través del haz de His, los ventrículos hacia el ápex. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente el vector común es en esta dirección. Entonces, la mayoría de la electricidad se va a dirigir hacia ese lado. ¿En dónde es ese lado? Entre el electrodo posicionado a nivel de la derivación número 1 y el electrodo de la derivación ABF. Por lo tanto, si tenemos un complejo QRS positivo en 1 y ABF, vamos a tener un eje cardíaco normal. Sí, eso es lo más común. Ahora bien, ¿qué puede suceder? El eje se puede desviar a la derecha, se puede desviar a la izquierda, se puede desviar extremadamente hacia la derecha. Estas son desviaciones del eje que vamos a repasar y vamos a ver a continuación, al igual que qué sucede con hipertrofias y dilataciones de las aurículas. Entonces, como vimos anteriormente, el eje cardíaco se va a calcular en el plano frontal en las derivaciones 1, 2, 3, ABL, ABR y ABF. La manera más sencilla de calcular o ver si está desviado o no es ver la derivación 1 y ABF, como les mostré anteriormente. Si en estas derivaciones es positivo el QRS, entonces quiere decir que la mayoría de la electricidad se está dirigiendo hacia esta zona y por lo tanto es normal. Ahora bien, otra cosa importante de notar, por ejemplo, aquí tenemos un eje cardíaco normal. Si nosotros quisiéramos calcular a cuántos grados está realmente pasando la conducción eléctrica, lo que se puede hacer es buscar entre las derivaciones del plano frontal que dijimos que era 1, 2, 3, ABL, ABR y ABF, la derivación en la cual el complejo QRS es bimodal. Quiere decir que la onda positiva es casi igual de grande que la onda negativa. En este punto va a pasar a 90 grados la electricidad. Entonces, conociendo que a 90 grados está pasando perpendicular la electricidad, entonces, sabiendo que, por ejemplo, en la derivación número 3, que está a 120 grados, la electricidad está pasando a 90 grados de ella, quiere decir entonces que
el eje cardíaco estaba a 30 grados. Esto es importante realmente para determinar el ángulo al cual está pasando la electricidad cardíaca. Ahora, hay ciertas desviaciones del eje cardíaco como a la derecha, en las cuales vamos a encontrar que la electricidad se acerca al ABF, o sea, la derivación ABF que estaba a 90 grados, pero se aleja de la derivación número 1. Así nosotros reconocemos que es una desviación hacia la derecha. Una desviación a la izquierda va a ser lo contrario, va a acercarse a la derivación número 1, pero se va a alejar de la derivación ABF. Y una derivación extrema a la derecha va a ser en la cual es negativa en ambos. Entonces se va a estar alejando por completo de los dos y vamos a estar nosotros viendo un complejo que prácticamente va a ir completamente hacia la derecha, como sería en este caso. Negativo en ABF y negativo en 1. Este es un resumen que tienen en su libro, en el cual pues se puede repasar cada una de las patologías. Y lo más práctico es que recuerden que cuando el complejo QRS es positivo tanto en 1 como en ABF, estamos enfrentándonos ante un eje normal. Aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos en 1 positivo y en ABF es bimodal. Entonces prácticamente la electricidad está pasando a 0 grados, como pueden ver que se calculó aquí. Por eso es que es muy positivo en 1. Si se dan cuenta es el más positivo en 1. Ahora tenemos ciertas patologías como las hipertrofias del ventrículo derecho o del izquierdo, y hay ciertos criterios que son sugestivos de hipertrofia. Mayor amplitud en las derivaciones precordiales, mayor duración también en las derivaciones precordiales, progresión anormal de la sonda R en las derivaciones precordiales y una desviación del eje. Estos son sugestivos de hipertrofia. Recordemos que para hacer diagnóstico de hipertrofia tenemos que hacer un ecocardiograma, ya que el EKG únicamente es diagnóstico de las alteraciones eléctricas del corazón. Entonces aquí tenemos un ejemplo de la historia clásica de un paciente con hipertensión crónica, ¿verdad? De 65 años que desarrolló hipertrofia del ventrículo izquierdo y por lo tanto tiene una desviación de la mayoría de la electricidad hacia el lado izquierdo. Entonces una desviación del eje hacia la izquierda. Y por el contrario tenemos un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad cardíaca congestiva del lado derecho, el cual desarrolla hipertrofia del lado derecho y una desviación del eje hacia la derecha. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos entonces? Entonces, los criterios por lo general son que la amplitud de la onda R en B5 o B6 y la amplitud de la onda S en B1 o B2 sumadas, o sea, los milivoltios sumados exceden 25 milímetros, ¿sí? O que la amplitud en la onda R excede los 13 milímetros en ABL. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces aquí tenemos un ejemplo de una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Que, perdón, no revisé los criterios con ustedes, entonces los voy a mostrar antes de. Cuando la R es más alta que la S en B1 o la S es más alta que la R en B6, estamos enfrentándonos a una hipertrofia del ventrículo derecho. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un pequeño repaso ahorita de cuáles son las derivaciones precordiales. Entonces, si yo pudiera colocarlas en el corazón, prácticamente lo que tendríamos es algo similar a esto. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Prácticamente esto es lo que yo estoy haciendo con las derivaciones precordiales. Entonces, el hecho de que yo tenga una B1 más alta que la S en la derivación número 6 me sugiere a mí que el lado derecho es más grande que el lado izquierdo, ¿sí?
porque la mayoría de la electricidad se está yendo hacia el lado derecho. Además, tenemos tenemos un complejo QRS, el cual es negativo en B1, en la derivación D1, perdón, y es positivo en ABF, quiere decir que la mayoría de la electricidad se está yendo hacia el lado derecho. Ergo, estamos hablando de una desviación del eje hacia este punto, ¿sí? Hacia el lado derecho, por lo tanto una hipertrofia del ventrículo derecho. Ahora, ¿qué pasa del lado izquierdo? Del lado izquierdo es muy similar. Vamos a tener una desviación del eje hacia la izquierda, quiere decir que uno va a ser muy positivo, en ABF va a ser negativo, por lo tanto, más o menos la mayoría de la electricidad se está yendo, perdón, permítame, se está yendo hacia la izquierda, ¿sí? Y la amplitud en B1 es muy negativa, quiere decir que se está alejando de B1 y se están acercando a B6 la mayoría de la electricidad. Y eso es porque en B1 la electricidad se aleja y va predominantemente hasta B6. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros vemos que la mayoría de la electricidad se va hacia el lado izquierdo debido a la hipertrofia de las cámaras izquierdas. Ahora, por su parte, la dilatación de los atrios es un poco diferente. La dilatación atrial nosotros la vamos a observar en la onda P, sabiendo que la onda P tiene un componente atrial derecho y un componente atrial izquierdo, y eso es porque hay un ligero retraso en lo que, en lo que se contrae la aurícula derecha y la aurícula izquierda. La aurícula derecha se contrae ligeramente más rápido debido a que los haces están más próximos al nodo sinoatrial y el lado izquierdo tiene que pasar a través del haz de Bachmann para contraer la aurícula izquierda. Entonces, en la derivación 2, que es hacia donde vaya la mayoría de la electricidad de la aurícula, hacia la derivación número 2, que está a 60 grados, entonces nosotros vamos a ver una onda P positiva. Vamos a ver que en la derivación número 6, por ejemplo, es bimodal, debido a que inicialmente se acerca y luego se aleja, ya que la derivación 6 va a estar observando el eje prácticamente desde esta posición. Entonces, inicialmente se acerca y luego se aleja. Ahora bien, entonces, tenemos la P pulmonar y la P mitral. ¿A qué se refiere esto? P pulmonar es cuando hay una dilatación de la aurícula del lado derecho y la P mitral es cuando hay una dilatación de la aurícula izquierda. ¿Qué sucede cuando el componente del lado derecho se dilata? ¿Qué quiere decir? Esta aurícula está más prominente. Entonces, lo que va a suceder es que el componente del lado derecho va a ser mayor que el componente del lado izquierdo. Entonces va a ocasionar una P mucho más prominente, arriba de 2 cuadros o 2 milivoltios. Y la P mitral va a ser cuando el componente del lado izquierdo se hace más prominente. Eso va a ocasionar una ligera meseta y una prominencia en la derivación número 2. Entonces, a manera de ejemplificarles lo que son las hipertrofias de ventrículos, de aurículas no tengo modelo, pero de los ventrículos, por ejemplo, vamos a ver un modelo de falla cardíaca congestiva. Entonces, esto es lo que está sucediendo en una hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, esto es lo normal. Vean, el grosor del miómetro, siempre el ventrículo izquierdo es ligeramente mayor que el lado derecho, pero cuando tenemos un paciente que tiene desarrollo de hipertrofia por un aumento de la poscarga, desarrolla un miocardio mucho más engrosado, el cual va a producir una desviación del eje severa hacia la izquierda, produciendo que la electricidad se desplace hacia esa cámara y que el eje se desvíe de una posición normal de estas hacia esta, como vimos anteriormente.
Con esto finalizamos la clase. Esperamos que haya sido de su agrado. En la siguiente actividad vamos a analizar las arterias coronarias derecha e izquierda, sus ramas, territorios vasculares y la importancia que tiene el análisis de las mismas con el EKG en pacientes que llegan a la emergencia con sospecha de infartos agudos al miocardio. Los esperamos. Recuérdense suscribir al canal y comentar si tienen alguna duda o comentario.